Bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros, a este primer vídeo que quería hacer sobre educación, ya que es uno de los pilares fundamentales y motores principales del cambio, el educarse. Creo que esto os va a ser súper útil, incluso ya se han visto estudios en los que en ciertas lesiones y dolores eh, degenerativos tipo fibromialgia y demás, la educación es uno de los elementos que más progreso promueve en la persona y que más reducción del dolor proporciona. Así que quería aportaros hoy sobre las tendinopatías. Vamos a ver una parte un poco más científica y teórica de lo que es un tendón y qué es una tendinopatía, por qué se produce. Y después avanzaremos a una parte sobre la neurociencia, cómo podemos aprovechar la neurociencia a nuestro favor y qué herramientas tenemos para, independientemente de la fase en la que estemos de esta tendinopatía, poder progresar. Así que vamos con ello. Aquí tenemos un índice para que veáis. Esta primera parte del índice será más teórica, como decíamos, para poder comprender cosas que después nos ayuden a aplicar mejor las herramientas o por qué aplicamos unas herramientas y no otras, ¿vale? Y después la segunda parte del índice, pues tenemos ya esta parte más de neurociencia y de herramientas, de cosas prácticas, de cómo llevarlo a cabo todo lo que hemos hablado. Entonces, bueno, vamos con esa parte más científica. Y lo primero deberíamos empezar definiendo qué es una tendinopatía. Pues es un dolor en el tendón. Normalmente está asociado a daño estructural, pero por cosas que vais a descubrir hoy, vais a ver que no siempre tiene por qué estar asociado a daño en la estructura. También decir que la ciencia ahora mismo ha abandonado los términos de tendinosis y tendinitis, ¿vale? Ya son términos que no se utilizan. Lo adecuado sería hablar de tendinopatía siempre. Y después, ya que la tendinopatía es un dolor en el tendón, ¿qué es el dolor, no? Pues el dolor es un mecanismo de protección necesario que a grandes rasgos, como vemos en esta balanza, nuestro cerebro lo que hace es poner en un lado la evidencia creíble, y hago énfasis ahí en creíble, evidencia creíble de amenaza y evidencia creíble de seguridad. Hace una balanza y cuando hay más evidencia creíble de amenaza, interpreta las señales como dolorosas. Digo que es importante la parte de creíble porque tiene que ser evidencia que tú creas que es cierta, no necesariamente que lo sea. ¿Ok? Por eso veremos más adelante en la parte de neurociencia el tema de las creencias, del placebo y del nocebo. ¿Vale? Continuamos con la primera parte del índice. ¿Por qué surgen? Principalmente por un exceso de estímulo. Me he pasado entrenando, no me puedo adaptar, o una falta de estímulo. Me voy desadaptando y después, por el motivo que sea, llega un momento que aparece el dolor. Aparece el dolor con la influencia de muchos otros factores, ¿vale? Como son el descanso, la nutrición, las emociones, la carga alostática, la temperatura, el miedo, mi estado de hidratación. Entonces, como vemos aquí en este triángulo, entran en juego todas las dimensiones del ser humano, ¿vale? No solo la física. Y después iremos profundizando en el tema de la carga alostática y de las emociones con el tema de la neurociencia. Aquí vamos a ver la parte estructural de qué es un tendón y como vemos, pues esto es un músculo, las fibras musculares convergen ahí en el tendón, que el tendón ya directamente se inserta en el hueso. Entonces, el tendón es una estructura viva, en constante adaptación y es un tejido conjuntivo que tiene muchas funciones, como puede ser sostén, fijación, eh, transmisión de fuerza, comportamiento elástico, regeneración, acceso de ciertos nervios y vasos sanguíneos, pero principalmente nos vamos a quedar con la transmisión de fuerza y con el comportamiento elástico, que es lo que nos interesa en general, ¿vale? Este tendón se encuentra formado en su componente celular, que es un 20%,
por tenocitos y mastocitos. De estos quiero que os quedéis los tenocitos, muy importantes, que iremos viendo después. Y luego el otro 80%, que es la matriz extracelular, es agua en su mayor porcentaje y luego sólidos, un 40%, donde tenemos proteoglicanos, elastina, colágeno de tipo 1. Estos dos últimos son los que les van a dar ese comportamiento elástico al tendón. Y los proteoglicanos también me interesa que os acordéis porque son unos aminoácidos que tendrán un papel también relevante. Aquí tenemos a los tenocitos, ¿vale? Quiero que, que veáis aquí a los tenocitos, fijaos qué sonrisita, como un héroe, ¿vale? Es como un soldadito que está ahí esperando a que llegue un esfuerzo y dicen, venga, vamos ahora a convertirlo en adaptaciones positivas, vamos a mejorar, ¿no? Son los encargados de eso, de traducir esos estímulos mecánicos que le estamos dando en adaptaciones para que después nos cueste menos este mismo estímulo, ¿ok? Y luego la parte de los proteoglicanos que decíamos, de esa matriz extracelular, son aminoácidos que favorecen la entrada de agua dentro del tendón cuando calentamos y demás para darle mayor grosor, ¿vale? Entonces, esta es la forma de un proteoglicano y os he puesto la metáfora de una cuerda porque si pensamos, por ejemplo, a la hora de tirar de un coche con una cuerda, si pensamos una cuerda muy finita, muy estrechita, eh, se puede partir, ¿no? Sin embargo, si esa cuerda es gruesa, va a ser mucho más fácil que podamos tirar de grandes cargas. Y de ahí la pregunta de, en caliente no me duele. Una tendinopatía es muy común que estemos entrenando cuando caliento no me duele, al día siguiente me duele o después de entrenar unas horas después. ¿Por qué? Precisamente porque esos proteoglicanos hacen que entre más agua al tendón, el tendón se engrosa, tiene más capacidad de tolerar estrés mecánico, con lo cual en ese momento no me duele, pero después sí. Por lo tanto, luego en las estrategias y herramientas veremos cómo afrontar eso. Bueno, esto son curiosidades, ¿vale? Porque había metido un montón de información científica que a mí me servía para repasar, pero creo que os iba a aburrir, así que lo he dejado solo como curiosidad, algunas cositas y vosotros si queréis profundizáis. Esta imagen son tenocitos, ¿vale? Dentro del tendón y esto es una imagen microscópica también de las fibras del tendón. Como veis aquí está desalineado. Sin embargo, cuando se generan fuerzas opuestas que traccionan de él, todas esas fibras, pum, 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 se alinean perfectamente, ¿vale? Y bueno, más curiosidades y fricadas por el que quiera investigar un poquito, pero no vamos a entrar en profundidad. Vamos ahora ya con la parte de la teoría del continuum, que es súper importante para entender cómo nos adaptamos. Es una teoría que se elaboró en 2009. Cuáles son las fases del tendón y cómo empeoramos y mejoramos. Entonces, aquí tenemos una imagen traducida al español por Fisiofuerza, que me ha parecido honesto mencionarle, ya que se ha tomado el esfuerzo de traducirlo del inglés. Y aquí vemos, si yo tengo un tendón normal, cómo esto es un ciclo continuo que se va retroalimentando. Y si yo a mi tendón normal le doy bajo estímulo, se va convirtiendo en un tendón débil. Este tendón débil no tiene por qué dar dolor, pero si yo un día le doy una carga normal de trabajo más otros factores que hemos visto que influyen, tipo sueño, descanso, alimentación, puede darme dolor y convertirse ya en una tendinopatía reactiva. O si a ese tendón débil le doy una carga excesiva, aunque el resto de factores individuales estén bien controlados, igual se puede convertir en esa tendinopatía reactiva. Por otro lado, el lado positivo tendríamos, o sea, en el tendón normal, si yo le doy una carga óptima de trabajo, un estímulo adecuado, se va a adaptar, se va a fortalecer y ese tendón normal será cada vez, tolerará más carga. ¿Qué pasa si yo al tendón normal o al débil, como hemos dicho, le doy una carga excesiva y además otros factores individuales que entran en juego, que explicaremos después, me están quitando energía y demás? Pues que se puede dar esa tendinopatía reactiva, tanto por tener un tendón normal y pasarme, como por tener un tendón débil y quizás no me paso, pero sí que hay factores que entran en juego y
me dan ese dolor, esa tendinopatía reactiva, que es la primera fase en la que se produce un engrosamiento y una rigidez. Es una sensación como de que el tendón, cuando lo mueves y llegas a los rangos finales, lo estiras o lo flexionas al máximo, lo notas ahí como tenso, como rígido, ¿vale? A lo mejor incluso te duele llegar a esos rangos finales. Después de esta primera fase, si seguimos en ese ciclo negativo, de carga inadecuada más el resto de factores, llegaríamos a la segunda fase, ¿vale? Deterioro del tendón. Esto en inglés se llama tendon disc repair o recuperación fallida, ¿vale? Quiere decir que tú estabas aquí y has fallado en el proceso de mejorar hacia normal. Y pues una vez más, si seguimos en ese bucle, ya llegaremos a la tendinopatía degenerativa, que esto ya es una lesión estructural irreversible y con riesgo de rotura. Irreversible es porque hay ciertas células que ya van a morir y no se va a poder hacer nada por ellas, pero eso no significa que no puedas conseguir luego un tendón que no te duela y que sea funcional para lo que tú haces, ¿vale? Sí que se puede, pero se llama irreversible por eso, porque hay células que ya va a ser inviable recuperar. Bueno, esta primera fase reactiva, una metáfora un poco más visual, es como si fuera una cuerda el tendón, digamos, y el tendón pues se engrosa, ¿no? Después esa segunda fase en la que hay mayor síntesis de proteoglicanos, el sistema buscando hacer frente a esas demandas genera más proteoglicanos que introduzcan más agua dentro del tendón. Problema de esto, el haber exceso de agua dentro de la matriz hace que las fibras se desalineen. Ya el tendón, en vez de ser totalmente alineado, como veíamos en la imagen interior o como anterior, o como vemos aquí, pues se empieza a descolocar un poquito y bueno, os pongo aquí un ligamento para que visualicéis más o menos cómo podría ser esa desorganización de las fibras. Más similar a la de un ligamento. Un ligamento sí que necesita estas fibras en distintas direcciones para percibir las fuerzas que se están generando en distintos ángulos y tener mucha información, pero el tendón no. Entonces, bueno, es para que veáis un poco un símil. Y luego esta tercera fase degenerativa, fijaros ya, nuestros pobres soldaditos, nuestros pobres héroes están agotados, extenuados, mueren estos tenocitos por apoptosis, que es, bueno, muerte celular, y hay poco colágeno en el tendón. Además se forma el donut. Ahora vamos a ver qué es el donut, ¿ok? El donut. La teoría del donut, bueno, se elaboró viendo que los tendones con daño estructural tenían una parte que se veía como vacía, entre comillas, porque esas células están muertas, ¿ok? Entonces, el tejido muerto se queda principalmente en la zona más interna y eh, aquí la pregunta es si se puede recuperar ese agujero, ¿vale? Esas células. Entonces, bueno, antes la teoría decía que había una tasa de renovación de colágeno que básicamente pues sustituía ese colágeno de la matriz y se ponía uno nuevo, entonces, bueno, se recuperaba y por ello era conveniente tomar colágeno y demás. Pero aquí vemos un estudio con carbono 14 en el que medían los niveles de carbono 14 del tendón de las personas según iban creciendo y veían que una vez ya eran adultos con 40 años y demás, la cantidad de carbono 14 que había en su tendón era la misma que cuando tenían 16, 18 años. Entonces, esto lleva a pensar que esa matriz celular del tendón no renueva su colágeno desde que tienes 16, 18 ya se queda así, aunque sí que se puede formar nuevo colágeno alrededor, esa parte interna. Ya la evidencia actual ya no apoya esta teoría y por eso también se comprende ahora que las infiltraciones de colágeno no dan tan buen resultado siempre, que depende un poco de las personas, ¿vale? Aquí vemos un grupo de 3 personas y aquí 1, 2 y 3 que se salen de esa media de porcentaje de carbono 14
asociada a los niveles de carbono 14 de la atmósfera en esos años. Entonces, bueno, esta teoría del donut, como veis aquí, ese tejido que está más dañado en rojito, aquí hay poquita cantidad, pero se ve a nivel estadístico que los tendones patológicos, ¿vale? Estos que están dañados, hay más colágeno tipo 1 sano que en los asintomáticos. Es decir, si os fijáis aquí, toda la zona azul es mucho mayor que aquí, ¿vale? Incluso este es mucho más grueso que este, lo que significa que no podemos rellenar el agujero, no podemos cambiar esas células muertas y ese colágeno que ya no es eficiente, pero sí podemos hacer más gordo el donut, ¿ok? Podemos generar nuevo, ¿ok? Ok, ahora vamos a ver cómo mejoramos. Bueno, pues aquí, por cierto, aquí mencionar los estudios. En algunos no pongo el año porque son varios estudios de varios años que resumo. O en otros sí que pongo exactamente cuál es el nombre del estudio, ¿vale? Para que veáis que esta imagen es de este estudio. Y en otras ocasiones pondré entre paréntesis porque son varios estudios o libros que son de ese autor o de otros autores que están resumidos, ¿vale? No es justo un estudio. Entonces, por eso lo pongo entre paréntesis porque tendría que nombrar muchos y bueno, creo que cada uno puede investigar si quiere. Bueno, ¿cómo mejoramos? Aquí vemos, ¿vale? Si yo tengo un tendón, ¿vale? Estoy en la zona, mi tendón ahora mismo es este amarillito, ¿ok? Y yo le doy una carga. Si esa carga está en esta zona, ¿vale? Me va a generar una adaptación negativa en el sentido de que va a haber más degradación de mi propio tejido que síntesis de nuevo tejido. Esto sucede porque todos sabemos que nuestro cuerpo tiende a ahorrar energía, entonces todo lo que no usemos, nuestro cuerpo sin piedad, es una ley natural, va a tender a ahorrar energía y sin piedad se va a descartar de músculos, de tendones, de hueso y todos lo hemos podido ver en nosotros mismos o en personas cercanas como la falta de estímulo acaba mermando totalmente sus capacidades. Y digo sin piedad porque tu cerebro está pensado para sobrevivir, no para ser feliz. Y no tiene piedad a la hora de ahorrar energía, incluso aunque eso vaya en contra de tu salud. ¿Ok? Entonces tenemos que ser conscientes de esto, que es los dos lados de las dos caras de la misma moneda, ¿vale? Por el mismo motivo, cuando tú te esfuerzas, mejoras y cada vez te cuesta menos hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, si yo doy un estímulo que no suponga suficiente dosis o suficiente estímulo con esa carga, pues voy a empeorar mis capacidades. Voy a estar por aquí en esta zona roja y entonces mis capacidades van a ir mermando, 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 ¿ok? Si yo entro en esta zona verde, que es la que buscamos, que es la adaptación positiva, va a haber suficiente síntesis de colágeno y demás para mejorar mis capacidades e ir cada vez subiendo, subiendo, subiendo mis capacidades, ¿ok? Y si yo sigo subiendo la carga, llega un punto en el que eh, entro en adaptaciones negativas porque no soy capaz de tolerar y adaptarme a toda esa demanda que se me está pidiendo, ¿ok? Entonces, acaba siendo igual que el otro lado. Entonces, tenemos que intentar buscar, si yo estoy en esta línea naranja, ¿ok? Este es mi tendón normal, pues si la dosis de carga es insuficiente, ¿qué va a pasar? Que mi capacidad se va a desplazar hacia acá. Con lo cual, lo que yo antes necesitaba de carga, que era esto, para mantenerme en adaptaciones positivas, ahora ya va a ser esto. En vez de 20 kilos voy a necesitar 10, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces tendré que empezar desde 10 para que me suponga una adaptación positiva, ¿vale? Si empiezo desde 20, que es donde estaba antes, fijaros dónde estoy, en zona roja de peligro, de que, hostias, me estoy exigiendo demasiado, ¿vale? Y si yo aplico estos 20 kilos, es teórico, ¿vale? No es realmente así, pero bueno, si yo aplico estos 20 kilos voy a ir mejorando, mejorando y va a llegar un punto en el que voy a poder aplicar, me voy a desplazar hacia acá, voy a poder aplicar 30 kilos sin que suponga un riesgo, a diferencia de hoy. Si yo hoy aplico 30, fijaros,
estos 30 kilos es un exceso de carga, hoy no voy a estar preparado para adaptarme a ello. Pero si yo voy aplicando estos 20 kilos en el tiempo, va a llegar un momento en el que me voy a desplazar aquí. Voy a estar aquí, voy a poder aplicar los 30 kilos y el exceso de carga serán 40, ¿vale? Y el estímulo insuficiente serán 10. Vale, entonces ahora ya hemos visto un poco esa teoría a nivel científico y demás. Y vamos a entrar un poco más en neurociencia de por qué influyen todos esos factores como el sueño, la nutrición, el estado de ánimo, las emociones y demás. Pues tenemos que entender que nuestro sistema está creado para sobrevivir y la naturaleza ha ido favoreciendo a los que son más eficientes y aprovechan mejor los recursos y la energía, tienen más probabilidades de sobrevivir. Entonces, ¿cómo puedo ser más eficiente? Preparándome, ¿ok? ¿Cómo nos preparamos? Pues nuestro cerebro tiene dos formas principales de funcionamiento. Una de ellas es reaccionar y generar una hemostasis o homeostasis que ayude a mantener un equilibrio mínimo dentro del sistema. Por ejemplo, sube la temperatura corporal, empieza a reaccionar y a activar mecanismos que ayuden a disipar esa temperatura corporal. Eso es reaccionar y eso es la homeostasis, buscar el equilibrio. Pero luego hay otra forma en la que también funciona nuestro sistema, que es predecir. Esto se llama alostasis, ¿vale? Entonces, estas predicciones, ¿qué nos permiten? Las predicciones nos permiten evitar sorpresas y tener un ahorro energético, ya que reaccionar siempre es costoso y es peligroso. Porque si yo de repente se me exige mucho porque no estoy preparado para algo y tengo que reaccionar, como no estoy preparado, no he ido mejorando en ello, me va a costar mucho. Además es arriesgado porque a lo mejor si es tan exigente, incluso te puede ser perjudicial para tu salud reaccionar a ese estímulo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta alostasis es un papel fundamental en el tema del dolor y en la recuperación, como iremos ahora entendiendo más adelante. Un ejemplo muy sencillo que pongo yo siempre a las personas para que vean la diferencia entre homeostasis y alostasis y de cómo nuestro cerebro está constantemente prediciendo es, tú sales a la calle en pelotas y está nevando. Entonces, sales en pelotas, tienes frío, vuelves a tu casa, te pones la ropa y vuelves a salir. Ya has gastado el doble de energía que si tú miras por la ventana, ves que está nevando, como ya tienes experiencias previas de lo que es la nieve y de haber pasado frío y de haber tenido que reaccionar, dices, ok, me voy a abrigar y salgo directamente abrigado. Te cuesta menos tiempo, menos energía, basado en esa información previa que tienes y esas experiencias que ya has ido acumulado. Experiencias y creencias, ¿ok? Entonces, esta alostasis, estas predicciones nos sirven para crear un presupuesto corporal, intentando que cada vez sea más acertado posible para ahorrar mejor y tenemos que ver a nuestro cuerpo como una empresa, ¿no? En la que hay gastos y hay ingresos. Cosas que me ingresan, pues pueden ser comer, me ingresa energía, moverme, me gasta, dormir, me ingresa, huir, me gasta. En, en definitiva, al final de todo esto, en grandes rasgos y simplificando, nuestro cuerpo hace un balance y ve si estamos en positivo o negativo, si estamos en números rojos o números verdes. Entonces, esto va a tener una influencia directa en nuestras emociones, en nuestro dolor. Y bueno, un ejemplo muy claro de que veáis también que estas predicciones, cómo funcionan, es cuando yo tengo mucha sed y bebo un vasito de agua. De repente dejo de tener esa sensación de sed tan desagradable, pero si lo pensáis, ese agua sigue estando en mi estómago, no ha llegado a los sitios donde tiene que llegar, con lo cual todavía no estoy hidratado, pero mi cerebro ya predice que eso dentro de un tiempo va a llegar ahí, entonces ya no tenemos que mandar esa señal de alarma. O incluso cuando vemos el tema de la energía y el afecto, un ejemplo muy bueno es cuando, pues yo que sé, alguien nos hace una broma, un familiar, un amigo, y no nos molesta absolutamente nada, incluso a lo mejor nos reímos, pero un día que estoy cansado, que estoy triste, que estoy cabreado, que no sé qué, nos hace la misma broma y nos sienta fatal. O
el mismo detalle que otro día no nos ha supuesto ningún tipo de amenaza, otro día nos hace saltar por los aires y dices, joder, ¿por qué chorradas he discutido, ¿no? Y al final es porque este afecto y esa energía se ve muy influenciado por este balance, ¿vale? Entonces, muchas veces preguntaros si cuando estáis con energía y afecto negativos, preguntaros si habéis descansado bien, si habéis comido bien, cómo estáis a nivel emocional con las relaciones personales y demás, ¿vale? Entonces, bueno, este presupuesto corporal, así explicado en forma muy sencilla, en realidad es muchísimo más complejo, ¿ok? Cuerpos más grandes y costosos como nosotros, que además tenemos un montón de cosas que funcionan a nivel autónomo, otras a nivel voluntario, pues requiere un presupuesto más complicado. Por eso hay cosas que podremos, variables que podremos manipular y tener en cuenta y otras que no. Y bueno, aquí tenéis esta frase, eh, os la voy a poner porque es una frase que de verdad merece una viñeta solo para ella, sin ningún tipo de imagen, que la leáis y que reflexionéis sobre ella porque es lo que os decía antes sobre el presupuesto corporal. Y es que nadie experimenta cada pensamiento, cada sentimiento de felicidad, de enfado o de asombro, cada abrazo que damos o recibimos, cada favor que hacemos o cada insulto que soportamos como un ingreso o un gasto en nuestro presupuesto corporal. Pero en el fondo, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, porque al final nuestro cerebro, la falta de amor también es una evidencia de peligro. De hecho, esto no sé dónde lo vi, lo comentaban en un vídeo, no me acuerdo, pero hablaban de un estudio que se hacía con bebés, no tengo la referencia, no sé dónde, pero decían en un estudio con bebés en el que daban de comer a bebés, nutricionalmente estaban bien y no les tocaban absolutamente nada, no tenían contacto físico y a otros bebés les daban de comer y también les tocaban. Aunque no estuvieran con sus padres, tenían contacto físico. ¿Qué pasa? Que los bebés bien nutridos pero mal atendidos emocionalmente morían. Imagino que estos son estudios hechos con, no sé, mm, antes de que hubiera ética, ¿no? En estos temas. Pero bueno, que es increíble, ¿no? Como una persona que no percibe amor, incluso antes de ser racional, pues eso, triste y doloroso, pero que es así. E incluso para nuestro cerebro, pues las evidencias de afecto y de cariño y de amor son evidencias de que nos va a ir bien, ¿no? Entonces, bueno, porque somos un ser social. Entonces, bueno, en este presupuesto corporal tenemos cosas que nos van sumando, que nos van restando energía, ¿no? Y nosotros tenemos que ir siendo conscientes de cuáles son las que necesitamos en cada momento y en qué dosis, ¿no? Porque aquí hablamos de que el ejercicio puede sumarme energía, pero bueno, llevado al extremo también puede restarme energía, ¿no? El sedentarismo es negativo porque estoy muchas horas parados, pero a veces necesito parar para descansar. Bueno, pues ya sabéis. Entonces, estas predicciones, esta forma de funcionar de nuestro cerebro, ¿qué papel juega en el dolor? Pues imaginaos este tigre, ¿vale? Que os está persiguiendo. ¿Tú crees que a tu cerebro le va a importar una mierda que te duela el tobillo? Pues obviamente no. Circunstancialmente hay cosas que son prioritarias, ¿ok? Pero es que incluso aunque yo no tenga una amenaza eh, muy potente de sobrevivir, ese dolor puede ser fruto de una predicción, no tiene por qué estar asociado a daño estructural. Claro, tú puedes tener daño estructural y no tener dolor porque hay un tigre, pero es que también puedes tener daño estructural, como en este estudio se veía, y no tener dolor, pues porque ha ido muy progresivo, muy lentamente, muy poco a poco, y como vemos aquí, el 96% de los hombres asintomáticos tienen algún signo de anormalidad estructural como engrosamiento de la bolsa subacromial, tendinosis del supraespinoso, es decir, que incluso aquí el 50% de las personas en la década de los 70 años tienen desgarros completos del manguito rotador y no tienen síntomas. Y el 80% a los 80 años. O sea, fijaros la cantidad de gente que hay que no tiene dolor y tiene estructuralmente el tejido dañado. Incluso hernias discales que no tienen dolor y gente que tiene dolor y no tiene absolutamente nada, ¿no? Como hablábamos
de temas de la fibromialgia y cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que saber esto? Pues porque al final esas predicciones también están muy influenciadas por nuestras creencias, como he dicho antes, y el placebo, el nocebo y la incertidumbre aquí juegan un rol importante. ¿Qué es el placebo? ¿Qué es el nocebo? Pues es algo que me hace bien o que me hace mal solo porque yo creo en ello, sin más. No hay evidencia, no hay nada más. Simplemente yo creo en ello porque alguien con mucha autoridad me lo dijo o porque yo en su día instalé esa creencia y la fui reforzando, fijándome en la información que a mí me interesaba, la he ido reforzando y ya está. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, que estas creencias hay que digamos, sí, manipularlas para que jueguen a nuestro favor, ¿ok? Entonces, incertidumbre, pues si no tengo información del futuro, no puedo predecir. Esto es incómodo para nuestro cerebro. Nuestro cerebro que está buscando predecir para prepararse a las demandas que le van a venir y que no le cueste mucha energía ni reaccionar en exceso, si no tiene información, si no tiene experiencias previas, peligro, ¿vale? No le gusta. Entonces, vamos con el poder del nocebo. Fijaros, en este estudio se administraba este potente opioide a personas y les decían verbalmente que, pues igualmente se les sugestionaba negativamente, que no iba a servir de nada, que iba a ir a mal. Entonces, esto abolía la analgesia que producía el medicamento. Es decir, no servía de nada el puto medicamento. Con lo cual, que veáis qué importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos y las expectativas que tenemos. El poder del placebo, fijaros, cerca del 90% de fármacos analgésicos experimentales no superan la fase 3 de ensayos clínicos porque no tienen una eficacia mayor al placebo. Entonces, es como, joder, personas que se les está diciendo que se les da algo solo porque ellos creen que les va a hacer bien, aunque no se les esté dando, mejoran. Entonces, como no hay una evidencia de eficacia superior del medicamento al placebo, pues no superan esa fase, ¿vale? Eso para que sepamos que intentemos utilizar el placebo a nuestro favor, nosotros mismos crearnos nuestros placebos, ¿no? Y también respetar los placebos de otras personas que no tengan evidencia, no quieren decir que no sean útiles para ellos, ¿vale? No hay por qué faltar respeto si a alguien le gusta beber agua con, no sé, con arena del parque, mientras no esté envenenada, pues yo qué sé, ¿no? Yo respeto ahí cada uno sus creencias, siempre y cuando no realmente no le esté haciendo daño. Y luego el tema de abordar la incertidumbre, ¿vale? Porque es algo, como hemos visto, que es incómodo para nuestro cerebro, pero hay formas de abordarlo que cambian drásticamente, ¿ok? Cuando no tenemos información del futuro, podemos elegir dos caminos. Y todos los conocéis, todos los hemos vivido alguna vez o los hemos observado en otras personas. Puedo ser catastrofista y adelantar que me va a ir fatal sin tener pruebas, porque realmente el futuro pues no tengo pruebas de él, o puedo tener fe, puedo confiar en que me irá bien, sin pruebas de ello, pero tener esa confianza sin pruebas es fe, ¿ok? Entonces, también puedo pararme a pensar, oye, eh, ¿qué pruebas tengo hasta ahora? Pues mira, tengo la prueba de que estoy vivo, con lo cual todo lo que se me ha presentado hasta ahora he sido capaz de abordarlo. ¿Que a veces me he hecho daño? Sí. ¿Que ese daño me he recuperado de él? También. ¿Que no me he recuperado todavía y tengo que hacer trabajo para sanarlo o recuperarlo, ya sea física o emocionalmente, lo que sea? Pues perfecto, lo voy a hacer. Pero ser consciente de que mi sistema es robusto, que es una máquina perfeccionada durante miles de años y que voy a saber afrontar los obstáculos, aunque cueste o aunque duela a veces, eso también ayuda a recuperarnos, ¿ok? Y bueno, ahora vamos con las herramientas prácticas, ¿ok? ¿El qué podemos hacer? Pues mirar, esto es una gráfica de la carga alostática que está sacada de la Wikipedia. La carga alostática, como antes hemos visto, la alostasis es la forma de funcionar en la que predecimos y la carga alostática hace referencia a cuando esos estresores a los que mi cuerpo se intenta adaptar y mejorar para prepararse a los demás son tantos estresores que no puede adaptarse y se sobrecarga, se genera una carga muy alta. Entonces, fijaros en el nivel de estrés cuando yo estoy en bajo estrés, parecido a lo del tendón antes, pero ahora ya metiendo más variables.
hay un punto en el que ese estrés es óptimo para yo generar más rendimiento, ¿ok? Y mejorar. Sin embargo, hay un punto en el que empiezo a bajar el rendimiento, empiezo a bajar la salud, esa carga alostática es tan alta que mi sistema no es capaz de hacer frente a todos esos estresores. Y estresores, me refiero a todos los tipos de estresores, porque como veis aquí en el qué podemos hacer, pues equilibrar la balanza de los diferentes estresores que percibimos. Es decir, qué estresores hay a mi alrededor que yo puedo controlar. Tengo que controlar, equilibrar esos estresores, pues el estudio, el trabajo, las relaciones sociales, la comida, el sueño, el calor, la hidratación. Todos esos son estresores que están están siendo relevantes en mi capacidad de adaptarme o no adaptarme y en esta carga alostática. Entonces, si yo veo que en un lado están subiendo los estresores que me restan energía y que sabemos que me cansan y me demandan mucho, imagínate estudiar muchas horas, discutir con la pareja, trabajar muchas horas, dormir mal, no sé qué. Si yo sé que esto en el lado de la balanza está aumentando, está teniendo más peso, está tirando aquí para abajo, tengo que aumentar esas estrategias que favorezcan la recuperación, es decir, esa naturaleza que a todos nos viene bien, esas respiraciones lentas, diafragmáticas, acompañadas de meditación, si quiero, buscar esas horas de sueño, temas como masaje o lo que a cada uno le aporte bienestar, paz mental, no sé, pintar, lo que sea. Entonces tengo que aumentar aquí para que esto no pese más. Y a largo plazo lo ideal sería quitar de aquí un poquito y también poder quitar de aquí, es decir, hacer menos cosas de las dos en general. Bueno, antes de lesionarme, ¿qué estrategias tenemos, vale? Pues aumentar esas que favorezcan la recuperación, pero antes de lesionarme ya con cosas concretas de entrenamiento, porque lo otro eran fuera del entrenamiento. Cosas concretas del entrenamiento, pues mirar, reducir la carga de entrenamiento. Tan sencillo como eso. Bajo el peso, hago una semana de descarga, esa semana entreno un día menos. eh, es sentarte y decir, mira, tío, me estoy sobrecargando de cosas, de curro, de todo, estoy súper perezoso, súper negativo, eh, no lo sé, llevo varios días con estas emociones, no solo un día. A veces puedes estar triste, entrenas y después estás súper contento. Bien, eso quiere decir que era lo que tenías que hacer, no tenías que dejarte llevar por esas emociones. Pero si esas emociones están constantemente y esos pensamientos rumiantes están constantemente ahí, es que algo te quieren decir, con lo cual aprendes a gestionar tu ego, te tragas el puto ego y dices, mira, hoy entreno más suave y no pasa absolutamente nada. ¿Y por qué digo que te tragas el ego? Pues porque muchas veces los que somos deportistas y cuidamos mucho nuestro cuerpo, pensamos que si bajo el nivel de intensidad es una falta de disciplina y entonces ya no soy valioso y no voy a obtener resultados y la gente no me va a admirar y es como, mira, cómete el puto ego, que no pasa nada porque bajes un poco, no es que te falte disciplina, es que estás escuchando a tu cuerpo y en realidad, si lo piensas, la disciplina es hacerlo aunque no tengas ganas. Entonces, si tú tienes que entrenar y estás agotado por el curro, por la falta de descanso, no sé qué, y vas a entrenar, ya solo eso es ser disciplinado. Pero cambiar la carga a lo que necesitas hoy para que no sea perjudicial para tu salud es ser inteligente, no es ser indisciplinado, es ser inteligente y disciplinado, ¿ok? Entonces hay que hacer ese cambio de visión para aprender a gestionar esta carga entrenando, pues intentar ser previsor para que no me lesione, ¿ok? Ahora, si me lesiono, ¿qué hacemos? He puesto las cosas más básicas y más sencillas que todo el mundo puede aplicar, ¿ok? No voy a explicar cómo lo hago yo con alguien a quien entreno porque es muy individual, pero 100% reduce la carga de entrenamiento un 20, un 30%. Es decir, si tú estabas haciendo 20 series de tracciones verticales, combinando dominadas, jalón al pecho y muscle up, baja y en vez de hacer 20 series, prueba a hacer 15, prueba a hacer 12, ¿ok? Luego, ¿qué más? Añadimos isometrías las primeras semanas que estemos con esta tendinopatía. Algunos de los ejercicios del calentamiento, cámbialos y hazlos isométricos. Y luego, no importa si entrando no te duele. Atención a esto, es lo que hemos hablado antes de la cuerda que se engrosa porque el tendón se hincha un poquito de agua con esos proteoglicanos.
Entonces, si entrenando no te duele, bien. Si entrenando te duele, baja carga, cambia el ejercicio. Pero si entrenando no te duele, no te confíes del todo. Tienes que mirar a las 24 horas, 48 horas cómo responde tu cuerpo, ¿ok? Si entrenando no te duele y después te duele un poquito, pero a las 24 horas, 48 horas estás perfecto, de puta madre. Es que es una buena dosis para estimular y generar esa adaptación positiva de la zona verde que buscábamos, que hemos dicho antes. Si a las 24 horas te duele más y a las 48 horas también, 100% tienes que bajar la carga. Bajas otro 10%, lo que sea. Y luego, si todo va bien, si tú llevas 2 o 3 semanas en las que estás prestando atención a estos síntomas los días posteriores al entrenamiento y va bien, sube la carga un 5 o un 10% y pruebas otras 2 o 3 semanas. Y entonces, si funciona, perfecto, vuelves a subir y si no, vuelves a bajar o te quedas en esa misma carga otras 2 o 3 semanas y vas así probando, ¿ok? Ahora, vamos a ver, dentro de las estrategias que hablábamos de los isométricos, ¿qué tipos de isométricos hay y cuál te puede beneficiar más o cuál te puede interesar más según el momento? Vale, los yielding en inglés es mantener en el que una resistencia te está intentando mover hacia abajo, en este caso la barra y los discos, y tú aguantas la posición. Simplemente estás ahí. Esto nos sirve para mejorar la estabilidad articular, el control del movimiento y son ejercicios que solemos hacer manteniendo bastante tiempo, pues unos 20, 30, 40, 50, 60 segundos, es decir, puedes progresar mucho tiempo ahí. Y sí es cierto que, claro, hacemos tanto tiempo porque normalmente ponemos un RM bajo, ¿ok? Empezamos desde un 20% del RM o un 30, según donde estés, y bueno, podrías progresar hasta un peso muerto. Imagínate que levantas 100 y dices, vale, pues empiezo con 40 kilos, 20 segundos. Que voy bien y mi lumbar va tolerando más carga con las semanas, pues en 2 o 3 semanas, en vez de poner 40 kilos siendo mi RM100, voy a poner 50 y sigo con 20 segundos. Cuando los 20 segundos tolere 30 o tolere 40, pues subo a 60. Y cuando esté en 60 kilos y haga 20 segundos, puedes ya pasar de ese peso o incluso quitar esos isométricos porque ya estás bastante fuerte. Y luego tenemos los de overcoming, que son los de vencer, en los que tú aplicas fuerza contra una resistencia invencible, ¿vale? Aquí veis que el palo está, la barra está puesta contra el palo y no puedes vencerla. Es decir, vas a hacer la fuerza que tú elijas hacer, no la que te esté poniendo, la carga que te estés poniendo. Entonces, estas sirven principalmente para mejorar la señal neural de que el cerebro conecte con la musculatura y aumentar el output de fuerza. ¿Ok? Entonces, esto suele ser más corto, entre 3 y 8 segundos, porque al hacer más fuerza, normalmente hacemos desde un 60% hasta el 100% de nuestra fuerza máxima voluntaria en concéntrico, pues cansa más. Entonces, hacemos entre 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos. Y lo mismo que antes, pues empiezas con tiras de la barra y dices, a ver, yo creo que esto es un 6 y aguanto aquí 3, 2, 1, descanso un poquito y repites, ¿vale? Eh, Luego en vez de 3 segundos haces 5 o haces 8 y cuando ves que haciendo un 6 de esfuerzo sobre 10 vas perfecto, pues te metes un 7 de esfuerzo, un 8 de esfuerzo, un 9 de esfuerzo. Incluso al final puedes meter un 100%. Esto para la gente ya que busca rendimiento, metes un 100% de fuerza máxima contra la barra y luego el peso muerto va a ir de puta madre. Y bueno, luego vamos con las herramientas de autocuidado, ¿vale? Estas ya no están tan directamente relacionadas con el entrenamiento, pero también son muy útiles. Fisioterapia, presoterapia, ya sabéis, ¿ok? Luego respiración diafragmática, exhalaciones largas. Esto lo que hace es ayudarnos a entrar en el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos recupera de los esfuerzos, ¿ok? Esto además lo podemos acompañar de hacer estas respiraciones en la naturaleza o con música relajante y hago meditación, etc. Luego, exposición a luz roja o solar a primera y última hora del día. Estos paneles de luz roja están demostrados que tienen impacto directo sobre la mitocondria y ayudan en la recuperación, ¿vale? Pero bueno, que si no tienes acceso a esto, que la luz solar, ¿vale? Luego baños de naturaleza, todos hemos vivido esto alguna vez y si no lo has vivido deberías empezar ya a vivirlo. El salir a la naturaleza, desconectar, recuperarte, bajar esos niveles de estrés, dejar el puto móvil a un lado, esto también es súper top para mí. Luego, estas cosas que parecen absurdas y que dices, pero bueno,
también tienen un impacto, ¿no? El reducir estímulos electrónicos, móvil, pantallas y demás, sobre todo antes de dormir. Reducción de ruidos estridentes, pues música alta, no sé qué. Aquí no le ha pasado que un día está agotado y un ruido le parece ensordecedor y dices, ¡buah! Pues ese presupuesto corporal que está en números rojos, nuestro cerebro nos está ahí, no, tío, nos estamos pasando, pues reduce por ahí, quítate la música, no pongas la radio a 200 en el coche, esas cositas. Y luego reducción de estresores químicos igual, tío. Comida basura, drogas, ya sabéis. Incluso los químicos de limpieza pueden llegar a afectar, pero bueno, sobre todo me refiero a las drogas y comer un poquito de comida basura. A lo mejor te puede hacer bien porque te ayuda a quitarte de la rigidez de la dieta, pero comer mucha comida basura va a favorecer la inflamación de bajo grado, te va a dificultar recuperarte. Entonces, bueno, como todo, absolutamente todo en esta vida, la dosis hace el veneno, ¿vale? Luego, más herramientas, pues meditación, psicólogo para apoyo emocional y gestión del estrés, una charla con un buen amigo que también es muy parecida a un psicólogo y otra cosa a largo plazo sería afrontar esas conversaciones incómodas que están haciendo que mis relaciones sociales no sean sanas, no sean satisfactorias y que debo cambiarlas, ¿vale? Es un aviso también el sentir esas emociones incómodas en las relaciones sociales. Más prácticas, la ducha fría para atención plena, pero fijaros, os pongo aquí un muñequito de hielo porque es verdad que el baño de hielo te centra la atención plenamente en donde estás, porque si no, te piras de ahí del dolor que sientes. Entonces, está muy bien como práctica de atención plena, pero no sería recomendable en unos momentos en el que tengáis mucho estrés, porque sería sumar otro estresor más a esa balanza y que petéis por sumar más cosas estresantes. Entonces, agüita fresquita en la ducha, agüita fresquita en la ducha va perfecto, lo suficiente como para que notéis esa incomodidad que se acelera un poco la respiración por el frío y que os obliga a centraros en el ahora, a respirar profundo y lento, ¿vale? Que si veis, tiene mucho que ver con la meditación y con las respiraciones del sistema nervioso parasimpático diafragmáticas que hablábamos. Y luego, si no os gusta tanto esta ducha fría, podéis hacer baños de contraste, que es simplemente ir cambiando la temperatura del agua a ligeramente frío o ligeramente caliente durante un minuto cada una, vas cambiando y sales de la ducha como nuevo. Eso parece una chorrada, pero también suma para recuperarte, ¿ok? Y más si después de eso te acabas relajado y te vas a dormir en vez de estar con el móvil. Entonces, bueno, que tengáis ahí esas estrategias. Y luego, por último, los suplementos. Ya hemos visto que no hay renovación de colágeno dañado, pero sí podemos formar nuevo en buen estado. Entonces, no puedo cambiar esa estructura y ese colágeno que está mal del centro, pero sí puedo crear nuevo. Si yo le doy suficientes nutrientes a mi cuerpo para que genere eso, pues de puta madre. Va a tener suficiente para construir lo que necesita. Entonces aquí luego ya está el dilema. Hay gente que dice que el colágeno sí, gente que dice colágeno no. Yo no soy nutricionista, pero bueno, os aporto la evidencia de que por ahora no hay evidencia que muestre relevancia significativa entre suplementar colágeno o suplementar la misma cantidad de otras proteínas, porque al final el colágeno también es una proteína. Entonces, por un lado, que yo suplemente colágeno no quiere decir que mi cuerpo lo vaya a usar donde yo quiero. Al final hay otras prioridades que a lo mejor mi cuerpo necesita mandar ahí. Pero si estoy metiendo nutrientes suficientes, me aseguro de comer suficientes proteínas. Me da igual si es un suplemento de colágeno porque a ti te da confianza u otras proteínas que también te vayan bien, pues guay. Así que nada, chicos, con esto sería todos, damas y caballeros. Espero que os haya dado información útil, de calidad, que podáis aplicar y que si os ha gustado me dejéis ahí un comentario sobre dudas que tengáis o cosas que os gustaría hablar de entrenamiento, de mentalidad, porque quiero extenderlo un poco también a mentalidad. Como habéis visto aquí, hemos hablado de cosas científicas, pero también cosas de creencias que son importantes y demás. Así que bueno, un fuerte abrazo, ¿vale?